Muy buenas tardes. Antes que nada, deseo agradecer al Centro Sila Fragua de Aguascalientes, al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y muy especialmente a las doctoras Marina Garone Gravier y Calíope Martínez por la organización de este segundo coloquio. Paso pues a la lectura de mi ponencia, intitulada Una aproximación a la cultura jurídica desde la obra literaria del aguascalentense Eduardo J. Correa. Desde hace bastantes siglos, la literatura y el derecho han mantenido estrechos vínculos de unión. Una pléyade de escritores como Shakespeare, Dostoyevsky, Víctor Hugo, Franz Kafka, entre otros, han expuesto en sus obras los enmarañados vericuetos de Temis y Astrea, en los que han dado voz, rostro y sentimientos a todo ese dramatismo en que se ve envuelto el mundo jurídico. De esta forma, la literatura posee la virtud de revelarnos la cultura jurídica de una época, no aquella de indescifrable lenguaje y solo reservada a los peritos, sino la que atañe, grosso modo, a la relación existente entre el derecho meramente formal, el de las leyes, y el de sus diversas formas de manifestación en las prácticas sociales. Martha Nussbaum, la connotada filósofa norteamericana, al tratar el vínculo literatura-derecho, señala que defiende la imaginación literaria porque le parece, cito, un ingrediente esencial de una postura ética que nos insta a interesarnos en el bienestar de personas cuyas vidas están tan distantes de la nuestra. Las emociones del lector o del espectador son esenciales para un buen juicio ético. Estas emociones contienen una vigorosa, aunque parcial visión de la justicia social y brindan poderosos motivos para la conducta justa. Fin de la cita. Sin duda, se trata de unas profundas y evocadoras palabras que obligan a volver la mirada a la función pedagógica de la literatura. En México, la relación entre ambas disciplinas también ha sido prolífica. No en vano, hasta antes de la profesionalización del gremio de las letras, la mayoría de los escritores habían pasado por las aulas de las facultades de jurisprudencia, en ocasiones más por necesidad u obligación que por una auténtica seducción de la ciencia forense. Así, la mayor parte de las mejores plumas decimonónicas mexicanas, como Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Rivapalacio y Justo Sierra, tuvieron una formación jurídica originaria. Entre esta gran cantidad de nombres, es posible mencionar a un autor que muy seguramente todos ustedes conocen. Me refiero al ilustre escritor Eduardo J. Correa, de gran relevancia en tierras aguascalentenses, en donde se erigió como uno de los más distinguidos hombres de letras desde finales del siglo antepasado hasta la mitad de la centuria pasada. A su matria, la ciudad de Aguascalientes, la tendría siempre en gran afecto y su evocación le acompañaría por siempre. Expresar en unas cuantas líneas la densa y prolífica obra de este hombre es una labor titánica e inasequible. Su refinada prosa y la agudeza de sus comentarios aún precisan de una mayor labor exegética. De igual manera, hablar de su perfil político, de su compromiso con el país de su tiempo, así como de su vocación por el servicio público, requieren de mayores fuerzas que las aquí involucradas. Si bien su biografía es bastante conocida en estos lares, vale la pena un sucinto repaso para quienes no les resulte familiar su nombre. Nacido el 19 de noviembre de 1874 en la ciudad de Aguascalientes y fallecido en la Ciudad de México en 1964, estudió Derecho en Guadalajara y una vez egresado, regresaría a su terruño en 1894 para conseguir una posición como secretario del Tribunal de Justicia del Estado y, posteriormente, desempeñarse como agente del Ministerio Público. Tampoco debe pasarse por alto su interés por la política, que lo llevaría a fundar y a participar de manera activa en el Partido Católico Nacional, con el cual obtendría un escaño como diputado federal en 1911. Durante toda esa convulsa década revolucionaria, Correa rompería con el partido y mostraría un hastío por lo que él seguía considerando dictaduras. Esta etapa puede ser catalogada también como una de las peores de su vida, por las persecuciones políticas de las que fue objeto. Sin embargo, su vocación más prístina serían las letras, a las cuales se consagró con mayor frenesí, pues se trataba de un amor legado por su padre, el notario Salvador Correa, quien había sido propietario de una imprenta en donde publicaba 2 periódicos de afinidad conservadora. Así, de manera paralela a sus empleos como abogado, mantuvo la flama de la pasión literaria durante los años posteriores de su vida. Este entusiasmo es el que se percibe en su amplia labor epistolar con otro insigne paisano suyo,
su amigo Ramón López Velarde. Además, debe destacarse su labor como fundador y articulista en los diarios El Horizonte y El Observador, y en los años sucesivos sería colaborador de otros importantes periódicos como El Excelsior y El Diario de Yucatán. Por su parte, su labor como novelista también fue prolífica. Después de la convulsa época revolucionaria, entre 1929 y 1962, publicó 14 novelas, pero solo logró que 2 de ellas fueran editadas por la prestigiosa editorial Botas: Un viaje a Termápolis y Los impostores, mientras que las demás tuvieron que ser editadas por su propia cuenta. Es en esta última obra de 1938 en donde pueden apreciarse con mayor fuerza las inclinaciones de Correa por censurar a gran parte de la burocracia que participaba en la reforma agraria emprendida durante el gobierno cardenista, en la que muchas de las veces se involucraban personas que abusaban de sus conocimientos jurídicos para obtener un provecho indebido. Así lo expresaba al referirse a todo el conjunto de abogados a quienes tildaba de, cito, leguleyos hábiles, que militan en las vanguardias radicales y que, como conocen el derecho nuevo, no se paran en pintas ni nada se les atora. Fin de la cita. Con esta burocracia, agregaba, se formaban, cito, censos fantásticamente, haciendo figurar a seres imaginarios, a difuntos y a individuos sin derecho a recibir tierras. Fin de la cita. Algo muy común, incluso en el México contemporáneo. El subtítulo de esta obra, novela que tal vez pueda ser historia, anunciaba un escrito con un tinte muy veraz, pues no estaba muy alejada de esa crispada realidad. Sin embargo, sería 3 años más tarde, en su ensayo de 1941 intitulado El balance del cardenismo, cuando finalmente pasaría a la crítica política de manera directa. Otra obra en la que pueden extraerse rasgos de su crítica a la cultura jurídica de su época es En el derecho de matar de 1946, en la cual, con toda seguridad, hizo uso de su amplio conocimiento práctico obtenido como Ministerio Público. En ella, propone la historia de una mujer, doña Belia, de clase media y con una hija, quien es acosada de manera asidua por un político. Sin embargo, la mujer, cito, ante el vértigo de la angustia y de la desesperación de la impotencia, para que se le hiciera justicia, se juzgó con derecho para ejercitar un castigo. Fin de la cita. Es decir, asesinó a su acosador. Las páginas sucesivas son un continuo alegato entre fiscales y defensores del crimen de la mujer, aunque la principal crítica de Correa va dirigida a desmenuzar las deficiencias de una justicia lenta y corrupta, que, por desgracia, muy poco ha cambiado hasta ahora. Sin embargo, un punto a destacar de estas novelas de Correa es su constante cita a pasajes bíblicos para referirse a determinados elementos legales, como en el caso del homicidio de la mujer, en la que considera que se había faltado al primer precepto del Decálogo de Dios, que ordena, como todos ustedes saben, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Asimismo, citaba a Romanos. Cito, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fin de la cita. Estas referencias no eran para nada perogrulladas, sino que reflejan a la perfección las conexiones existentes entre religión y derecho, conocidas por Correa, pero que el México secularizado de esa época, e incluso en el actual, se han buscado negar. En las páginas anteriores, pudimos descubrir a un hombre de la época, cuyos escritos nos muestran una fotografía de ese momento. Corrupción e ingobernabilidad. Correa, antes que un extraordinario jurista y político, fue un mexicano excepcional y de un talante inconmensurable. Espero que estas líneas hayan servido para invitar nuevamente a la reflexión, no solo pretérita, sino contemporánea de su obra, cuya lectura nos permite observar el valor de su actualidad. Thomas Carlyle, en su famosa obra sobre los héroes, nos describe un tipo de héroe-escritor, de quien decía, cito, mientras subsista el arte maravilloso de la escritura, y el no menos maravilloso de la imprenta, puede asegurarse fundadamente que continuará siendo una de las más principales formas de heroísmo que legaremos a las edades venideras. Las mismas palabras son válidas para la figura de Eduardo Correa, un héroe del panteón mexicano que perdurará por siempre. Gracias.